Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos fraternales para todos. El Señor nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo, ¿verdad? Él haga su voluntad y, y Él nos dé fuerza, mis hermanos, en todo tiempo, en prueba y todo momento difícil, ¿verdad? Estemos con el Señor y en el Señor, que es lo más importante de todas las cosas, mis hermanos. Más importante que saber todo lo que va a suceder, todo problema, toda cosa grande que venga, ¿verdad? Más importante que saber todas esas cosas es estar con el Señor y conocer al Señor y, y que Él sea nuestro refugio y nuestra esperanza de verdad, ¿ok? Y que sea nuestro refugio y nuestra esperanza de verdad, verdad es que realmente hagamos su voluntad y andemos en su palabra y en sus mandamientos, para que Él esté con nosotros y en nosotros, ¿verdad? O sea, no podemos, ¿verdad?, hablar de un Dios, ¿verdad? Jesús es real, el infierno es real, como algo tan monótono y superficial, como si a nosotros mismos nos costara creerlo, ¿verdad? Como que necesitamos esas palabras para autosugestionarnos de que es real, sino estar seguro de que todas esas cosas, ¿verdad?, son reales y que nuestro Dios es real. Y no solo saber que es real como un entendimiento humano, sino entender quién es Él, conocerlo, ¿verdad? Saber su mente y su palabra y cómo podemos unirnos a Él, que Él sea parte de nosotros, ¿verdad? Por medio de su espíritu, por medio de su mente en nosotros, ¿ok? Y eso lo logramos obedeciendo su mandamiento, de corazón y de mente, no solo de apariencia, de fingimiento y hipocresía, ¿verdad? Y de una fe muerta. Una fe muerta, ¿verdad? Es una fe sin obras, que es lo que está escrito, mis hermanos. Una fe sin obras es sin hechos. Esa es la fe en el Señor, una fe muerta, o sea, decir yo soy cristiano, yo aquí, yo acá, y no tenemos hechos en el Señor, en su palabra, no obedecemos a su palabra. Él nos dice que no adulteremos, no forniquemos, no hagamos tantas cosas y las hacemos en nuestra realidad y en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esa es una fe muerta. Muchos tienen una fe muerta, ¿verdad? Porque dice que la fe sin obras es muerta. Así también, ¿verdad? Seguir el Evangelio sin hacerlo, sin vivirlo, sin obedecerlo, es una fe muerta. O sea, es en vano, ¿verdad? Lo que siempre decimos por medio del Espíritu y siempre queremos expresar, ¿verdad? Es eso, que viven una fe muerta, que son cristianos que no son cristianos, que son creyentes que no creen, que dicen que aman al Señor pero jamás lo demuestran con sus obras, son todas malignas y aman al mundo y los deleites y todos los placeres del mundo, ¿verdad? Y su propio corazón es de este mundo, pertenece a este mundo y ama a este mundo, ¿verdad? El amor, el deseo de su corazón está en este mundo, ¿ok? Entonces el Señor nos ayude para nosotros no ser así, ¿ok? El Señor nos ayude para nosotros tener un corazón correcto delante de Dios y ser de Dios verdaderamente y ser pueblo y ser iglesia de Dios. Porque sabemos que todos hoy en día, ¿verdad?, dicen ser iglesia, hermanos, predicadores, profetas, pastores, ¿verdad? Porque empiezan, ¿verdad?, que la profecía que acá, ¿verdad?, después les va a seguir gente y ya se dicen pastores. Pero los verdaderos pastores, ¿verdad?, son los que establece el Señor y son personas, mi hermano, como los profetas, ¿ok? O sea, no profeta, pero me refiero a los profetas en la sencillez y la humildad de muchos de ellos, que no buscaban las cosas de este mundo, sino la presencia del Señor. Pero todas esas personas, ¿verdad?, lo que buscan es la presencia del mundo y de las riquezas y de la apariencia y de la fachada, ¿verdad?, y de cómo me veo, pero jamás guían un alma verdaderamente a Dios. Confunden las almas, entretienen las almas con profecías, con historias, con ideas de su propia mente, pero no la palabra de Dios, para que estén entretenidos, para que estén distraídos
y no entiendan jamás el reino, sino que como no van a entender el reino, van a depender totalmente de ellos. Van a depender, para llegar al reino de los cielos tienen que depender de ellos. Ellos son lo grande y ellos son a quienes tienen que seguir. Así es el negocio, ¿verdad?, de las cosas que son del mundo. Más, mis amados hermanos, sabemos a quién tenemos que seguir, es a Cristo, es al Señor, es la palabra, el verbo, la obediencia a Él, y que sea una fe viviente, una fe con obras. O sea, una fe que yo digo, creo en el Señor, y porque creo en el Señor le obedezco todos sus mandamientos, y todos se convierten en obras en mi vida. No solo en palabras e ideas de lo que es un cristiano, sino en realidades, ¿verdad? Ok, mis amados hermanos, no ser cristianos y cristianas, ¿verdad?, que dicen ser de Cristo, que andan con fanatismo en su corazón, diciendo Jesús aquí, Jesús allá, que usando velos, que panderos, que tanto espectáculo. Pero al final, todas las obras de ellos no son de Dios, son del mundo, son de Satanás, son adulterios, fornicaciones, porque se mueven en Satanás, pero su boca y sus palabras humanas dicen ser de Dios. Pero como dice, la fe sin obras es muerta, y tienen fe muerta porque no tienen obras en Dios, ¿ok? Sus obras son malignas, son de Satanás. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Les quería también, ¿verdad?, hablar acerca de eso de depositar toda la confianza en el Señor y no en hombre, ¿ok? Porque también funcionan así las cosas. Hombres defienden a hombre y tiran palabras suaves o agradables a los hombres para que ellos se conformen, se consuelen de que están bien, como lo hacen en las congregaciones, ¿verdad? Para que ellos piensen, el que llega mal se va pensando que está todo perfecto, porque le dan palabra para que se consuele, para que quede conforme, para que piense que va bien. Pero todo es un negocio y un mercado. Pero aquí, mi amado hermano, la palabra que vale es la del Señor, y al que tenemos que obedecer es al Señor, no lo que nos digan los hombres. Aquí muchos hombres pueden estar de acuerdo con nosotros, pueden consolarnos, pueden seguir nuestras ideas propias, pero no importa que tengamos mucho apoyo humano y muchas cosas, ¿verdad?, humanas. Porque si estamos en contra de la palabra del Señor, Dios nos va a castigar igualmente, mis amados hermanos. Y para eso utilizan mucho eso de dar palabra muy suave y agradable, ¿verdad?, al oído, para que las personas se mantengan engañadas, no se esfuercen, no quieran obedecer realmente a Dios y esforzarse en Dios, sino que crean que están bien, se conformen, pero en realidad no están bien, en realidad no oyen al Señor, en realidad no le obedecen, y se consuelan con palabras fingidas. Pero no es ese la verdad ni el Evangelio, porque Dios, mi hermano, el que va a juzgar es una mente, es un espíritu, y no hay otro más que Él que va a hacer justicia, no ese hombre o otro hombre. Nosotros a quien tenemos que agradar es a Dios, es a esa palabra que leemos y nos dice todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Entonces ese es el Señor, nuestro Señor, y es el verbo y la palabra, mis hermanos, y no otro. Y a Él tenemos que creer, y con Él tenemos que estar bien, no con los hombres, no esperando palabra de consuelo de los hombres, porque aquí no es otro hombre, o el que sea hombre, mis hermanos, me refiero, porque yo sé que entre todo eso va a haber pastores, que profetas, que acá y allá, según mucho su propia opinión, pero es palabra de hombre, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar siempre aferrados a la palabra del Señor, ¿ok? Porque Él es el que nos va a juzgar y no otro. No podemos confiarnos por cualquier persona que nos viene a dar palabra conforme nuestro corazón quiere escuchar, sentirnos que estamos bien, cuando no estamos bien, cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo las cosas mal, sino ser verdaderamente juiciosos con nosotros mismos, con la palabra de justicia, y no conformarnos, ¿verdad?,
porque todos están de acuerdo con nosotros, porque un montón de hombres, de personas nos defienden, ¿ok? No, sino mis amados hermanos, con Dios tenemos que estar a cuenta, con Dios a Dios tenemos que agradar y Dios nos va a juzgar. Y nadie va a escapar al juicio de Dios. Y como decía delante una persona, ¿verdad? Porque Dios va a hacer justicia, ¿ok? Y Él va a castigar, Él va a castigar sí o sí. Y que Dios perdona, mi hermano, Dios olvida, borra los pecados de los que se arrepienten. Pero el que no se arrepiente de verdad, el que sigue con un corazón falso, lleno de maldad, lleno de amor al mundo, al adulterio, a la fornicación, a cosas que no corresponden, todos sus pecados van a ser contabilizados y van a ser juzgados conforme a la ley. Y la ley, mi hermano, juzga muchas cosas como pecado. O sea, van a quedar con una gran deuda y una gran cuenta, mis hermanos, los que no creyeron en el Señor de hecho y de verdad, de obediencia, y no solo de religión, de denominación religiosa, de una institución, de un logo y de un nombre. Porque el Señor no es ninguna de esas cosas. Nuestro Dios es espíritu, es la palabra, es la obediencia a la palabra, que se convierte en palabra viviente en nosotros. ¿Cuál es la vida? Que todas esas obras son realidad en nosotros, son justicia en nosotros. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos ayude, el Señor nos guíe, el Señor haga su voluntad para siempre. No, mi hermano, esperemos recibir consuelo de hombres, sino veamos la verdad de Dios y obedezcamos a Dios. Y a Él vamos a rendir cuentas. Y Él, mi hermano, nos va a llamar a cuenta. Y Él va a hacer justicia. Y con Él tenemos que estar bien. Y a Él tenemos que obedecer. Y no a otro. Y cuando el Señor nos diga que las cosas están bien, estar conforme. ¿Ok? Cuando el Señor nos diga que las cosas están bien, cuando el Señor esté con nosotros, estar conforme. No cuando los hombres, Satanás, el pecado, religiosos, otros semejantes a nosotros, nos digan que están bien las cosas, sino creerle al Señor. Y el Señor está muy claro y detallado ahí en la Escritura todo lo que Él nos quiere decir. Y nosotros sabemos que si cometemos adulterio, fornicaciones y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo y no estamos obedeciendo al Señor y no estamos bien. Ok, mis amados hermanos, entonces el Señor nos ayude, Él haga su voluntad para siempre. Bendiciones para todos, abrazos en Cristo Jesús, sigamos adelante, Cristo viene, estamos en los últimos tiempos, obedezcamos al Señor, no nos rindamos, mis hermanos, en todo lo que el Señor nos ha llamado y en todo lo que el Señor nos llamará y todo lo que el Señor nos traerá para hacer, mis amados hermanos. Vemos cómo están las cosas en el mundo, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol, mis hermanos. Para nosotros, ¿verdad? Las cosas parecen muy tardadas, pero en el tiempo de Dios no. Y aún, mis amados hermanos, ¿verdad? El tiempo humano se nos hace pequeño. O sea, no alcanzamos en un día a hacer todas las cosas que quisiesen. Digo yo, ¿verdad? Para los que tienen cosas que hacer, pues hay otros, ¿verdad? Que no es así. Pero el Señor sabe todas las cosas. Bueno, mis amados hermanos, abrazos fraternales, sigamos adelante en el Señor. Bendiciones en Cristo para todos. Los amo, no se rindan, no se enfríe su corazón, no se muera su alma, ¿verdad? Y se alejen del Señor y sigan creyendo, ¿verdad? Que lo aman, que son cristianos, que son ovejas de Cristo cuando no van detrás de Cristo. La oveja del Señor, mi hermano, sigue al Señor. Y el Señor es la palabra, el verbo, y la obediencia a ese verbo es ser oveja del Señor. Yo no puedo decir que soy oveja de Cristo, que soy cristiano, que soy seguidor de Jesús, si mis pasos, mi vida, mis obras están en adulterio, fornicación, mentira, venganza, adulterio, hipocresía, fingir frente a los demás una cosa y por dentro
siendo un adúltero y un fornicario, un mentiroso y un sinvergüenza. ¿Ok, mis amados hermanos? Así que en todos seamos para Cristo, hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. ¿Ok? Seamos sinceros, seamos lo que somos y no lo que fingimos ser. Seamos del Señor para ser correctos, para ser buenos en el Señor siempre. Y toda la gloria, la honra y la alabanza sean para el Señor y por todos los siglos, ¿verdad? Amén. Bendiciones, mis amados hermanos.